Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de cómo uno de los álbumes más bestias de la historia del rock se creó literalmente en mitad del caos más absoluto. Así que preparaos porque vamos a analizar el trueno sónico que fue Led Zeppelin II. Y ojo, que todo este análisis, toda esta locura que vamos a contar es gracias al currazo del blog La Playlist del Yello. Su investigación nos permite hacer este viaje, así que desde aquí, de verdad, mil gracias a ellos. Venga, nos vamos a 1969 y hay que imaginarse la escena. Led Zeppelin no es solo una banda que promete, no, es un auténtico huracán que está conquistando el mundo a un ritmo de giras que hoy en día nos parecería simplemente imposible. Y aquí es donde empieza la gran contradicción. Por un lado, un éxito que no para de crecer. Por otro, la presión brutal de tener que grabar la continuación de su primer disco, pero en las peores condiciones que uno se pueda imaginar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo narices se las apaña uno para crear una obra maestra sin un estudio fijo, sin un plan claro y sobre todo, sin nada de tiempo? La respuesta, como vamos a ver, es tan caótica como genial. A ver, lo primero y más importante, hay que quitarse de la cabeza la idea de un estudio tranquilo y recogido. Este disco no se grabó, se forjó. Nació en la carretera, entre conciertos, en habitaciones de hotel, en camerinos. 4. Fijaos bien en el número. 4 giras europeas en solo 8 meses. Es una auténtica barbaridad, si lo pensamos. El ritmo de vida era frenético. Y por si eso fuera poco, ¡zas! 3 giras completas por Norteamérica. En el mismo periodo, iban y venían cruzando el charco como si nada. Una auténtica locura. Y este número ya es el remate. 13 estudios de grabación distintos, repartidos entre 2 continentes. El disco no se grabó de una sentada, se fue montando pieza a pieza como un gigantesco puzzle sonoro. Vale, y con todo este caos, ¿cómo es posible que el disco suene tan potente, tan cohesionado? Pues aquí, amigos, es donde empieza la alquimia de Jimmy Page y el ingeniero Eddie Kramer. Aquí está el meollo del asunto, el gran cambio. Page aparca su Fender Telecaster y se cuelga una Gibson Les Paul enchufada a un Marshall a todo trapo. Y esto, cuidado, no es un simple cambio de guitarra. Es el nacimiento de un sonido mucho más pesado, denso y agresivo. Es el nacimiento del hard rock como lo conocemos. Y esta anécdota es buenísima, porque demuestra perfectamente su filosofía. Un simple error técnico, una pista de voz que se cuela donde no debe, y en vez de borrarla deciden jugar con ella, abrazar el accidente y crear esa atmósfera fantasmal e icónica en Whole Lotta Love. Y todo se resume en esta frase del ingeniero Eddie Kramer: deja los malditos pelos. O sea, les daba igual la perfección milimétrica. Buscaban la energía del momento, la crudeza, la atmósfera, aunque no fuera técnicamente perfecta. Y musicalmente, el disco es una montaña rusa. Es justo lo que Jimmy Page llamaba luz y sombra. De repente te están reventando los oídos con la furia de Heartbreaker y al segundo siguiente, sin avisar, te encuentras con la delicadeza de Thank You. Es que esa capacidad de cambiar de registro es una pasada. Un momento te están dando un martillazo con un riff que te vuela la cabeza y al siguiente te sumergen en una balada preciosa o te llevan de viaje a un mundo de fantasía folk. Y claro, aquí es donde Led Zeppelin se desmarca de todos los demás. A Robert Plant le flipaba Tolkien y El Señor de los Anillos, y de repente te cuela en las letras a Mordor, a Gollum. Le dieron al rock una capa de misticismo y de mitología que, en ese momento, no tenía nadie. Pero claro, no todo es luz en esta historia. También hay una sombra, y una bastante alargada, que tiene que ver con su profunda relación con el blues, y bueno, con las acusaciones de plagio que vinieron después. Como se puede ver aquí, varias de las canciones, digamos que se inspiraron mucho en viejos temas de blues de artistas como Willie Dixon o Howlin' Wolf. A ver, en el blues siempre ha existido la tradición de reinterpretar, pero el gran problema aquí fue la falta de crédito inicial. Y claro, eso acabó en los tribunales años más tarde. Vale, y con un disco tan bestia, tan potente, ¿qué pasó cuando salió? Pues el álbum, al que apodaron el Bombardero Marrón, provocó una fractura total. Por un lado estaba la crítica especializada y por otro la gente de la calle. Mirad, es que es para no creérselo. La crítica de la revista Rolling Stone, que era la biblia musical del momento, fue demoledora. Llegaron a decir que era básicamente una canción pesada extendida y que la voz de Robert Plant era, atención, remilgada. Oíles esto y te explota la cabeza. Pero, ¿qué pasó en la calle? Pues todo lo contrario. Mientras los críticos echaban las manos a la cabeza, el público lo flipó. Lo pusieron número 1 en Estados Unidos, en el Reino Unido, se vendieron millones y millones de copias. Quedó bastante claro quién tenía la última palabra. Y para terminar, una pequeña joya para los más frikis del sonido.
La leyenda del RL Hot Mix. Resulta que la primera tirada del vinilo sonaba tan potente, con unos bajos tan salvajes, que las agujas de los tocadiscos baratos de la época saltaban. Tuvieron que retirarlo y sacar una versión más light. Imaginaos cómo debía de sonar aquello en directo. Así que al final te quedas con esa pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué fue Led Zeppelin 2? ¿Un golpe de genialidad, una apropiación un poco descarada o una mezcla compleja de las dos cosas? Y quizá esa es la magia del disco. Es una obra maestra imperfecta, forjada en el caos, que cambió las reglas del juego para siempre. Y con esa reflexión lo dejamos. De nuevo y de verdad, mil gracias a la gente de la playlist del Yello por un análisis tan bueno. Si esta historia os ha gustado, no dudéis en pasaros por su blog, porque tienen muchísimas más como esta. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.